En esta clase vamos a ver los resultados del estudio cinético que aplicamos en la clase anterior. En este gráfico podemos ver la conversión del tetralín, del naftaleno y del fenantreno en función del tiempo de contacto. Estos son los valores experimentales. Esta es la conversión del tetralín para las 3 alimentaciones. Son los datos experimentales que obtuvimos. Digamos, cada punto es una reacción, un experimento, o sea, el valor promedio de 3 experimentos que se hicieron para cada uno de los puntos de esta curva, de manera de tener muchos datos. Y los resultados de la conversión de naftaleno de las 3 alimentaciones. Es decir, de las 3 alimentaciones obtuvimos la hidrogenación del fenantreno, del naftaleno y del tetralín. De todos calculamos la conversión en función del tiempo de contacto, y con todos estos datos nos vamos a ir a calcular el rendimiento de cada uno de los productos de la reacción. Aquí vemos la del fenantreno para las 3 alimentaciones en función del tiempo de contacto. Y este gráfico es el ajuste. Vemos que aquí nosotros ya calculamos el rendimiento de la cromatografía. Nosotros obtenemos el porcentaje peso en peso de cada uno del reactivo que quedó sin reaccionar y de cada uno de los productos. Y en función de eso, con las ecuaciones que les he dado en clases anteriores, se calcula la conversión o se calcula el rendimiento. En este caso, graficamos rendimiento en función de la conversión, también podría ser rendimiento en función del tiempo. Cada uno elige lo que quiere graficar. Como las ecuaciones era rendimiento en función de la conversión del reactivo principal, por eso es que graficamos el rendimiento en función de la conversión. Es para que coincidan con las ecuaciones que nosotros decidimos despejar. Nosotros decidimos utilizar el rendimiento en función de la conversión para eliminar el denominador y así ir simplificando la determinación de las constantes, porque cuando uno utiliza un programa como el Science o algún programa para despejar ecuaciones, si hay muchas incógnitas, el programa demora mucho, digamos, en encontrar los valores. Entonces siempre conviene que exista la menor cantidad de incógnitas posible para poder lograr el resultado, que esto no demore tanto y que no tenga tanto error, digamos, para que converja al valor deseado. Por eso es que utilizamos el rendimiento para cancelar el denominador y poder ir determinando los valores de las constantes por partes. En estos gráficos, los puntos son los datos experimentales y las líneas son las líneas que se obtuvieron mediante el ajuste. Vemos que el ajuste fue muy bueno. Vamos a ver cuáles son los valores de la función objetivo. Aquí vemos el rendimiento de los productos de la conversión o de la hidrogenación del naftaleno, que da tetralín, cisdecalín y transtecalín. Como las líneas son los ajustes y los puntitos son los datos experimentales. Y este es un poquito más complicado para la hidrogenación del fenantreno. Acá, en cambio los resultados están hechos en cambio de hacer 2 anillos, 1 anillo y 0 anillo, con directamente los nombres de algunos de los intermediarios de la reacción. Esta es el ajuste de las reacciones cuando se utilizó la mezcla de los 3 compuestos, tetralín, naftaleno y fenantreno. En esta están todos en la misma reacción. Vemos que los ajustes son buenos. Como nosotros habíamos dicho que íbamos a calcular el rendimiento y la fracción molar, eso es lo que graficamos para realizar el ajuste. Lo que hace el programa es tratar de llevar esta línea, la línea que es la línea de la ecuación, lo más cerca posible de los puntos.
que la función objetivo es la sumatoria de la diferencia de los cuadrados de estos dos valores. Entonces, la función objetivo lo que hace es tratar de, por mínimos cuadrados, tratar de minimizar ese valor para llevar la línea o la curva de la ecuación lo más cercana posible a los puntos experimentales. Una vez que hicimos todos los ajustes de todas las reacciones, con todos los datos experimentales que tuvimos, vamos a obtener los valores de las constantes que están en este esquema. Recalco el esquema simplificado: el naftaleno, el tetralín, el trans y el cisdecalín, y en naranja la constante cinética. Este es el valor de la constante de la reacción superficial. Fíjense, este paso, la hidrogenación del naftaleno tetralín, es el más rápido, que es más rápido que la formación de los decalines. Esto está en consecuencia con lo que habíamos dicho, que compuestos con más anillos son más reactivos, se absorben más rápido, se absorben más fácil, por lo tanto reaccionan más fácil. Ya cuando tenemos un solo anillo, este anillo está más estabilizado por la resonancia, se absorbe un poco más lento que este, entonces las velocidades de transformación son más lentas. El tetralín se convierte más lento, eso ya lo habíamos visto, pero ahora lo hemos determinado cuantitativamente, es decir, con un número. Hemos hecho la cinética y los números nos dicen lo que nos decía, lo que uno veía cualitativamente. También hemos determinado las constantes de absorción de cada uno de los compuestos. La constante de absorción del naftaleno nos dio 70 contra 50 del tetralín y 8 y 10 de los compuestos saturados. Vemos que los compuestos con más anillos son más reactivos porque tienen una constante de absorción más grande y bastante más grande que la de los compuestos saturados. También tenemos en verde los valores de la constante de equilibrio. Siempre vamos a utilizar o determinar los valores de la constante de equilibrio de todos los pasos de reacción o reacciones que consideramos reversibles. Y los valores de N2, que es el orden al que estaba elevado la presión de hidrógeno, Z3, que es a 3 sitios. Esto tiene sentido físico, ya que este tipo de catalizadores necesitamos un sitio, una vacante para que se absorba el compuesto poliaromático y 2 sitios para que se absorba el hidrógeno disociado. Es decir que lo ajustamos a 3 sitios. Los valores de la función objetivo que dan a la menos 5 sean muy cercanos a 0, la desviación, todo esto son parámetros estadísticos que hay que presentarlos siempre cuando uno hace cinética. El valor de la constante de absorción del hidrógeno, que nos dio 76 atmósferas a la menos 1. Todos estos valores se obtuvieron de los ajustes simultáneos, es decir, de los ajustes de todos los datos experimentales en los cuales aparecían el naftaleno, el tetralín, no importa que sean de distintas alimentaciones, porque los compuestos son los mismos y el catalizador es lo mismo. Les aclaro que para hacer cinética, este modelo sirve solamente para este catalizador. Si cambiamos el catalizador, la cinética va a ser otra. Pero siempre para el mismo catalizador, independientemente de cuál sea la alimentación, de la cantidad que uno coloque de cada una de las moléculas, la constante de absorción va a ser siempre la misma, porque tiene que ver con la naturaleza de la molécula y con la naturaleza de la superficie catalítica. En el esquema de reacción final que elegimos para el fenantreno, yo les había mostrado en las ecuaciones anteriores que habíamos considerado todas las reacciones irreversibles. Esa simplificación la hice para simplificar todos los ajustes, así me evitaba una gran parte del término del numerador. Los resultados me dieron muy feos, entonces tuve que agregar, digamos, los parámetros y la ecuación completa, tuve que considerar cada uno de los pasos reversibles, porque realmente son reversibles, y se generó un error grande al considerarlos irreversibles. Entonces, todos los pasos fueron considerados reversibles. Estos son los 2 anillos, 1 anillo, 0 anillos. Estos fueron los compuestos de 2 anillos que pude identificar en las cromatografías y los compuestos de un anillo que pude identificar en las cromatografías. Este es el esquema de reacción. De los de 2 anillos pueden ir por estas 2 vías a un anillo, y de un anillo finalmente puede ir al de 0 anillo cuando se hidrogena por completo. Los valores naranjas son las constantes de la reacción superficial.
que esto da cuenta de cuál es más veloz de los pasos, y que también tiene sentido que los compuestos con más anillos aromáticos son más reactivos, es decir, que reaccionan más fácil que los compuestos con 2 anillos aromáticos. Para ir a un anillo ya empieza a disminuir la velocidad, porque esto, a medida que se van saturando los anillos, el compuesto se va haciendo más estable, porque la energía de resonancia del anillo que quedan, el último anillo, siempre va a ser mayor que la energía de resonancia de los anillos cuando están aromatizados. Es decir, hidrogenar el primer anillo el segundo es más fácil que hidrogenar el tercero. Y esto lo vemos con todos los valores de las constantes cinéticas, que son las naranjas, que van disminuyendo. También obtuvimos las constantes cinéticas, las constantes de absorción. En este caso, la constante cinética, la constante de absorción del fenantreno nos dio 100, la de 2 anillos que están sumados, unidos, o sea, calculamos una sola, es decir, que en el denominador lo sumamos a la cantidad que nos dio de estos dos, y en el denominador sumamos la cantidad que nos dio de estos dos, y sacamos, en realidad la constante de absorción de estos compuestos de anillos no iba a ser muy diferente, por eso no tenía sentido aumentar el número de términos del denominador, eso no cambiaba mucho, entonces no hubo error agrupándolos, y así obtuvimos las constantes de absorción de los compuestos con 3 anillos, con 2 anillos, con 1 anillo y con 0 anillos. Todo es consecuente con lo que veníamos diciendo. Compuestos con más anillos son más reactivos porque son más inestables, al tener una energía de resonancia por anillo menor que, por ejemplo, la del benceno, y a la vez tienen una constante de absorción más rápido porque son compuestos más grandes, con mayor nube electrónica, y ellos se ganan la carrera por los sitios de absorción, se absorben más rápido y más fuerte. Por lo tanto, esto lo vemos reflejado en los valores que obtuvimos de las ecuaciones cinéticas, y que el fenantreno es el que mayor constante de absorción tiene, y más del doble de un compuesto completamente saturado. Los valores estadísticos, los valores de los órdenes de reacción, obtuvimos que la reacción es de segundo orden con respecto al hidrógeno y con un Z3. Algo que hicimos para ver cómo variaban las constantes de absorción con el número de anillos fue graficar el valor de las constantes de absorción que obtuvimos, que eran los que estaban en azul en la gráfica anterior, en función del número de anillos, y vimos que había una cierta linealidad entre los valores de las constantes y el número de anillos. Es decir, 0 anillos, constantes bajas, mayor cantidad de anillos aromáticos, constantes de absorción altas. Lo que nos faltaba determinar eran los valores de la constante de absorción de los compuestos nitrogenados. Si ustedes recuerdan, habíamos agregado al sistema compuestos que contenían nitrógeno para ver cómo inhibían o quién inhibía más a la hidrogenación de los compuestos poliaromáticos como el fenantreno, naftaleno y tetralino. Habíamos visto en estas gráficas que cuando no hay ningún compuesto nitrogenado teníamos una conversión más alta, y cuando íbamos agregando las 1000 ppm de la quinolina, tetrahidroquinolina, indol, indolina y amoníaco, la conversión bajaba. Habíamos dicho también que el logaritmo del tiempo de contacto era simplemente por una cuestión de visualización, de ver mejor los resultados, ya que salían muy juntos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la constante de absorción de cada uno de estos compuestos organonitrogenados. En este caso, consideramos a cada uno de esos compuestos con nitrógeno, organonitrogenados, como un veneno. Lo vamos a considerar como un veneno. Para cada una de las reacciones de hidrogenación, ya sea del naftaleno, fenantreno, tetralín, utilizamos la ecuación de Langmuir-Hinchelwood, está simplificada por Kipperman. En esta ecuación, bueno, falta el término de reversibilidad, pero lo importante aquí es que el término que nosotros, todo lo otro lo tenemos, todos los datos hasta ahora lo tenemos todas las constantes,
Nuestra única incógnita ahora es la constante de absorción del compuesto órgano nitrogenado, en este caso, por ejemplo, la quinolina. Cuando teníamos un veneno, les recuerdo, solamente va en el denominador, porque el hecho de considerarlo veneno significa que no es un reactivo. Si no es un reactivo, no se lo considera en el numerador, porque no se considera que él reacciona, sino que se considera que su presión parcial va a ser constante durante todo el tiempo que transcurre la reacción. Entonces, solamente aparece en el denominador. Y en el denominador aparece porque en el denominador siempre tiene que ir todo lo que se absorbe en el sistema de reacción. La presión parcial la sabemos porque es igual a la presión inicial, sería la presión parcial calculada a partir de las 1000 ppm de quinolina que colocamos en la alimentación. Entonces, nuestra única incógnita ahora es la constante de absorción de la quinolina. Hicimos lo mismo para todos los compuestos organonitrogenados que estudiamos y obtuvimos los valores de las constantes de absorción. Teníamos del fenantreno, el tetralin 100, 50, la del naftaleno también, pero no está en esta tabla, y obtuvimos la de la quinolina aplicando esa ecuación, la de la tetrahidroquinolina, indol, indolina, propilenilina. Es decir, en cada una de las reacciones que hicimos acá, aplicamos la ecuación que tenemos acá para cada uno de los compuestos nitrogenados y obtuvimos los valores de K. Si ustedes observan, la diferencia de los valores de la constante de absorción de los compuestos organonitrogenados es muchísimo mayor que la constante de absorción de los compuestos poliaromáticos como el fenantreno o el tetralin. Y esa es la explicación de por qué los compuestos organonitrogenados o los organozufrados, que si bien no hicimos el estudio, la tendencia es la misma, es porque es la razón de que inhiben tanto a la reacción de hidrogenación. Esto es, que estos compuestos tienen una constante de absorción tan grande que compiten por los sitios con los compuestos poliaromáticos y como la constante de absorción es muy grande, ganan los sitios, se absorben primero, muchas veces pueden absorberse irreversiblemente y los sitios entonces no están disponibles para que estas moléculas se absorban, se hidrogenen, reaccionen y se desorban. Por eso es que este proceso que contiene, cuando tiene grandes cantidades de azufre o grandes cantidades de nitrógeno, el proceso no es eficiente. Y el combustible que sale del reactor de hidrotratamiento es de mala calidad. Y por eso es que las legislaciones ambientales se han puesto más exigentes para lograr que de ese reactor de hidrotratamiento salgan combustibles de mayor calidad. Para poder diseñar un catalizador que pueda eliminar estos compuestos, era necesario determinar por qué estos compuestos eran tan difíciles de eliminar. Y una de las razones es por sus altísimas constantes de absorción. Otra cuestión es por qué, si bien hidrogenar el fenantreno o el naftaleno o el tetralin no era tan difícil, ¿por qué no en estos combustibles que obteníamos seguíamos obteniendo grandes cantidades de aromáticos? Y bueno, una de las explicaciones es porque la presencia de estos compuestos, aunque estén en trazas o en ppm, inhiben tanto la hidrogenación de estos que al final del reactor salen sin hidrogenarse. No por una cuestión de que ellos no pueden ser hidrogenados, por una cuestión intrínseca o termodinámica, o ni catalítica ni cinética, sino por una cuestión de inhibición que fue demostrado mediante este estudio cinético a través de la determinación de las constantes de absorción. Si vemos que las constantes de absorción son 20 o 30 veces más grandes, imagínense que la velocidad de absorción de estos compuestos es enorme comparada con la velocidad de absorción de estos compuestos. Y si ellos se ocupan la mayoría de los sitios, ellos no pueden transformar. Para ver cuál de los compuestos organonitrogenados inhibe más a los compuestos poliaromáticos, más allá de su constante de absorción, nosotros calculamos las cargas de Mulliken. Esto se hace con un programa. La carga de Mulliken es la densidad electrónica sobre el átomo de nitrógeno. La densidad electrónica de los electrones libres del átomo de nitrógeno en cada una de estas moléculas. Para ver si esa densidad electrónica del átomo de nitrógeno, de las moléculas organonitrogenadas, tenía que ver con la alta capacidad de absorción, con los altos valores de las constantes de absorción. Entonces se calcularon las cargas de Mulliken y se la graficó en función de la constante de absorción y vimos que observamos una linealidad. Mientras mayor es la carga de Mulliken, mayor es la constante de absorción. Entonces, ahí determinamos que la densidad electrónica asociada al átomo de nitrógeno es la que hace que estos compuestos se absorban tan fuertemente.
con lo cual nos está diciendo que estas moléculas se absorben a través del nitrógeno y no del anillo aromático. Porque podrían absorberse en forma plana en alguno de los anillos o en los dos anillos, pero esta correlación tan lineal con la carga nos hace creer, casi con seguridad, de que estas moléculas se están absorbiendo a través del nitrógeno. En conclusión, sacamos varias conclusiones de todo este estudio. Se encontró que, que el fenantreno tiene conversiones similares a las del naftaleno o de compuesto con dos anillos para la reacción de hidrogenación, dejando todas las otras variables idénticas. Y esto lo habíamos explicado en términos de la geometría de la molécula de fenantreno, que le daba mayor estabilidad. Las velocidades de hidrogenación del tetralín fueron bajas cuando estaban presentes en moléculas de más anillos, como el fenantreno, el naftaleno, también cuando estaban presentes los compuestos azufrados o nitrogenados. La velocidad de reacción de naftaleno-tetralín se vio afectada solo ligeramente por el fenantreno. Es decir, el tetralín no afectó al naftaleno, el fenantreno sí. Lo mismo le ocurrió al fenantreno, se vio algo afectada por el naftaleno y no por el tetralín. Y esto es, moléculas de un solo anillo no ocupan los sitios más lentamente, por lo tanto no inhiben a la reacción de los que tienen más anillos. Esto se explicó entonces en términos de absorción competitiva y posterior inhibición. La inhibición a la hidrogenación del fenantreno y tetralín por varios compuestos órganos nitrogenados se describió muy bien aplicando la cinética de Lamuir-Hinchelwood. La fuerza de absorción de los inhibidores aumentó en el orden quinolina, menos que el indol, menos que la tetrahidroquinolina, menos que el indoline, menos que el amoníaco. Estas constantes de equilibrio de absorción se correlacionaron muy bien con las estructuras electrónicas dadas por las cargas de Mulliken. Y las moléculas organonitrogenadas que tienen cargas de Mulliken más altas muestran una constante de absorción más alta. Bueno, con esto finalizamos la clase de cinética.